Bien, acá estamos, che. Bueno, un día histórico. Nah, cuando ganó Cristina por el 56% de los votos y día histórico. No, yo digo, yo pregunto. Porque. No, que se logró algo importantísimo. Bueno, pará. Se logró una media sanción. Falta la otra bueno, todavía. Pero pasó una media sanción, eso ya es para una ley. ¿Vos decís que está mucho más fácil en Senado que en diputado? No está fácil, pero Colo, pensar en la posibilidad de cambiar una ley que por supuesto no es buena esta ley, yo lo dije, no es una mejora, no es lo mejor que hay. Pero cambiarla, Colo, fue un avance, pero no es un hito histórico porque Menem ganó por un montón y después terminó. Digo Macri, lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? 42-30 fue, ¿eh? Senadores. Cámara de Senadores. ¿Ayer fue senadores? Sí, ayer fue senadores. Lamentable. ¿Por qué dije diputado? Qué boludo. Y porque siempre arranca por diputado. No. Pero esta vez empezó por senadores. Godoy, loco, le pagamos el sueldo. A mí, para colmo el calor y las hemorroides, yo lo escucho a Godoy, lo escuché a Godoy, antes la Schneider, ¿Pero la senadora la vez pasada, y ahora Godoy, hermano, es como que se turnan para decir pelotudez. Y nos quejamos de Saracho, ¿viste? Por ejemplo, que está en diputado, está bien, otra cosa. Pero bueno, Recalde también dijo boludeces, ¿eh? Sí, pero la mediocridad de los demás no justifica ni fundamenta que uno sea tan mediocre. No se puede ser tan mediocre, Colo. Es un senador de la nación. Para colmo, nosotros no tenemos 25 senadores. Tenemos 3. Con uno sabemos que no podemos contar, que es Capitanich. Otro sanatero. Y tenemos 2, ¿viste? Por lo menos lee la ley. Escuchame, tenés asesores. 14 asesores tiene. Pero, Colo, necesitamos que mejore la política. Las instituciones van de eso. No puede tener un senador que para colmo, yo lo escuchaba, Colo, y yo digo, este tipo no está entendiendo ni lo que está diciendo. Porque por momentos se trababa, y además dijo una barbaridad, dijo que la nueva ley que se va a aprobar elimina la antigüedad, y entonces como vas a eliminar la antigüedad, a él le gustaba la ley porque el empresario va a poder contratar más barato, porque... No. Por supuesto que se hizo famoso. ¿Cuántas hojas tiene para leer? ¿Cuántas hojas tenía para leer? No, son 300 artículos. Eran 400, lo fueron bajando, sacaron 28, terminó en 248 artículos, deben ser 100 hojas. Bueno, 100 hojas no vas a poder leer. 100 hojas no va a poder... Pero aparte tuviste todo diciembre, todo enero y una parte de febrero. Aparte que tenés que leerla, es tu obligación leer eso. Ahora, otra cosa, también se flexibilizó un poco algunos puntos para el sindicalismo, ¿no? Sí, porque había que conseguir un cambio. Había que lograr flexibilizar una ley que está expulsando trabajo para conseguir, que yo lo dijimos muchas veces, y esta ley es condición necesaria, pero no es suficiente para que crezca el empleo, ¿eh? Sí. De hecho, los números de la Secretaría de Trabajo que publicaron ayer, se siguen perdiendo empleos. O sea, el empleo formal sigue cayendo, o sea, la tasa de desempleo sigue subiendo. Esto es condición necesaria. También dijimos en su momento que tiene que estar aprobada antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente, porque tenés que empezar el año económico, que siempre arranca a mediados de febrero, pero sobre todo marzo a noviembre, con las nuevas herramientas sobre la mesa. Sí. Si no, no podés construir nada. Pero lo de Godoy no da para hablar mucho más. Yo voy a creer que no leyó la ley, no voy a creer que la leyó y no la entendió. Eso prefiero no decirlo. Ahora, si no vas a decir algo interesante, que para colmo forma parte del bloque de Patricia Bullrich, si no vas a decir algo estudiado, chequeado con los otros senadores, con tus asesores, no hables, si nadie te obliga a que hables, ¿eh? Él podría no haber tomado la palabra. Claro. A mí, yo me sentí mal cuando lo escuché, dije, no puede ser. Pero pará. ¿Cómo no va a tomar la palabra un flamante senador que recién ingresa? ¿Qué va a decir? Ahora, si vas a ir con esa capacidad cero a querer pelearte con el kirchnerismo dentro de la Cámara de Senadores, hermano, te van a dar vuelta como una media. Pero además a intentar engañar, porque lo que dijo no es lo que dice la ley. La ley dice que se respeta la antigüedad, que si en algún momento fuiste monotributista de una empresa, está en el espíritu del artículo, no está expresamente. Se van a reconocer los años también, si ¿no es cierto? en algún momento fuiste monotributista de Fly, te fuiste a laburar a otro lado, volviste, te vuelven a contratar, el trabajo es el mismo que el anterior, sí.
Se respeta la antigüedad anterior también. Se reconocen los años que tenía, claro. No se pierde la antigüedad. Entonces lo que están buscando es, que el espíritu del artículo es sacar monotributistas y ponerlos como formales. Eso es lo que está buscando, el espíritu del artículo y el espíritu de la ley. Flexibilizar la ley laboral. También de que cada trabajador pueda elegir su dónde poder hacer sus aportes también, en la obra sindical. No, eso ahí lo cambiaron. Lo cambiaron. Ahora sigue siendo obligatorio por 2 años y el tope sigue siendo del 2%. O sea, Bien. del salario no te pueden sacar más. Bueno, pero estaba del 2%. escrito así de esa manera, ¿no? Sí, pero antes era por 2 años y ahora es sin límite de tiempo. O sea, tampoco es voluntario, sigue siendo obligatorio. Esa parte la CGT ganó un punto. Pero bueno, era eso a seguir con una ley del 74. Yo hice un resumen más o menos. Dale, te escuchamos. Después voy a hablar de la inflación, que también es un tema que hay que ocuparse de nuevo. 2932, ¿no? 32 se fue. Sí, dale. Y después el Consejo de la Magistratura, antes de ayer, de acá de la provincia también. Es un desastre. Pero bueno, dale. Vamos por parte, dijo Jack. Dale, te escuchamos. A ver, ¿qué se logró ayer? Las vacaciones, flexibilizar las vacaciones. Yo te voy a decir lo que dice la ley y después te voy a desmentir lo que dice la gente que ni siquiera leyó la ley. Entre los que está Kicillof, Recalde, hijo de uno de los abogados laboralistas más importantes de la Argentina. Él dijo que no leyó, Recalde, ayer. Dijo que no leyó. Fue sincero el tipo. Bueno, eso es muy importante. Vacaciones. Se flexibiliza los días que uno puede tomarse vacaciones siempre y cuando llegue a un acuerdo con el empleador. Sí. No es que puede venir el empleador y decirte, te vas 3 días y te vas ahora y volvés el lunes. Y después yo te voy a dar el resto de los días cuando se me canta. No. Si a vos te corresponden 15 días de vacaciones de acuerdo a tu antigüedad, porque por eso lo de la antigüedad es tan importante. Pero eso no está en un convenio laboral también. Por eso, hasta 5 años son 15 días de antigüedad, de 5 a 15 años son 30 días, de 30 años en adelante está muerto, pero son más días. Pero 30 años de laburo ya tiene 80, está muerto. Entonces, lo que dice la ley ahora es que con un mínimo de 7 días, o sea, vos podés particionar las vacaciones, supongamos que te tocan 30 días. En el año, si te pones de acuerdo con tu empleador, porque tampoco podés complicar la vida laboral, digamos, vos te tomás vacaciones, estás afectando el trabajo de tus compañeros, estás afectando la facturación, o sea, estás trabajando, estás generando valor, digamos, no es que no le pasa nada a una empresa cuando uno se toma vacaciones, tiene que ser coordinado. Entonces, si el empleador dice, sí, escúchame, vamos a discutir el tema de las vacaciones. ¿Cómo querés hacerle? Mira, yo quiero irme una semana en julio de vacaciones. Bueno, a ver, hablemos con tal. Listo, una semana. Te queda una semana más. ¿Qué querés hacer? Y a mediados de septiembre me gustaría tomarme, o de octubre me gustaría tomarme una semanita de refresco. ¿Te parece? Y si el empleador está de acuerdo y tus compañeros dicen, a mí tampoco me afecta, partiste los 15 días en 2 veces en el año. Es la forma más inteligente de tomarse vacaciones. Para no llegar limado, ¿viste? A fin de año, ya empezás a odiar la silla. ¿No? Esa es una de las opciones que se ve en la reforma, ¿no? Eso es lo que está planteado ahora en la media... Me gusta esto. A mí es voluntario, o sea, no es compulsivo, no es que de ahora en adelante el empleador le tiene que dar... No, es voluntario. Si vos querés seguir con los 15 días de corrido, 15 días de corrido. ¿Querés seguir con los 30 días de corrido? 30 días de corrido. Pero tiene que ver como un acuerdo con el empleador y el empleado, ¿no? Sí o sí tiene que haber un acuerdo entre partes. Sí o sí. Son 15 días, sí, puedo tomarme 7 y 8... El empleado tiene que... El acuerdo tiene que quedar por escrito con no menos de 30 días de anticipación. Yo sé que estas cosas después no se cumplen en los hechos, porque una empresa chiquita... ¿Qué te va a estar mandando cartitas de amor? Es como decir, yo te voy a pagar el feriado, si venía a trabajar te lo voy a pagar o te voy a pagar Claro, mandámelo por nota, dejate joder, eso está bien. Bueno, ese es el primer punto. El tema de las indemnizaciones, he escuchado cada barbaridad. Lo que dice la ley es, el sistema de cálculo de las indemnizaciones no cambió, no cambia respecto a la ley del 74, del 76, no cambia, es exactamente lo mismo. Hay un tope en las indemnizaciones. En algunas provincias las indemnizaciones tienen incluido en el cálculo vacaciones, licencias por enfermedad y todo. Bueno, en el Chaco eso no pasa, o sea que para el Chaco no cambia. Cambia para Córdoba, Santa Fe y creo que Mendoza. Córdoba y Santa Fe estoy seguro, pero creo que Mendoza también cambia. Pero si no, sigue siendo como siempre el cálculo de indemnizaciones. 1 mes por año trabajado del mejor sueldo cobrado en el último año de ejercicio. Punto, se terminó.
No cambia en absoluto. Ahora sí, lo que hace el Estado es renunciar a una parte de los aportes patronales, en caso de que la empresa, el rubro, el convenio, siempre todo muy voluntario, en caso de que la empresa quiera tener un ahorro preventivo, que se le llama ahora el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que tiene como máximo de aporte el 2%. Lo voy a explicar. Cortito. El Estado renuncia a una porción del 931 de hasta un máximo del 2% de aporte, ajá, siempre y cuando ese aporte que renuncia el Estado vaya a un fondo de asistencia laboral que tiene que ser administrado por un broker. No lo metan en la bolsa de comercio, tengan mucho cuidado, y tampoco llamen a los funcionarios de esa espeña porque no sabemos qué puede pasar con esa plata. Mientras tanto, sugerencia al pie. Pero básicamente una empresa puede abrir una cuenta comitente a nombre de la empresa con el objetivo de un ahorro de largo plazo por si tiene que despedir y aportar. ¿Cuál es el máximo que puede aportar una empresa a ese broker? Para que no haya tampoco desvío, porque si vos no le pones un máximo a ese ahorro que renuncia el Estado, la empresa va a decir, no, yo puse toda la plata de la 931, está ahí en el fondo de asistencia laboral, que es un instrumento nuevo que se crea. El máximo es la mitad de la nómina. Ese es el máximo. Llegaste a ahorrar la mitad de la nómina, tenés que volver a aportar al Estado en aportes patronales. Eso es muy importante porque eso elimina mucho de la industria del juicio, Colo. Sí. Ya los abogados... Sí, hay casas comerciales que tuvieron que cerrar. Ahí tuvieron que cerrar. Estuvieron 2 años, 3 años trabajando, le metieron un juicio, millonario el juicio que hicieron, y tuvieron que lamentablemente algunos cerrar. Eso elimina. Bueno, escuchame una cosa, ¿se elimina el aguinaldo? No. ¿No? No, en el cálculo, cálculo de las indemnizaciones, en algunas provincias está en el cálculo, si tenés que echar, tenés que calcular en vez de 12 sueldos, 13. Bueno, no, pero no pasa con el Chaco, así que esa parte no cambia para nada. Licencia por enfermedad. Viste que uno de los problemas que nosotros tenemos acá en la provincia es que tenemos muchos docentes que viven de licencia mientras están en tratamiento médico en las playas de Brasil. Sí. Para ser bastante cínico, o irónico. Te ponen una licencia de 3-4 meses y los tipos están de vacaciones. Y encima sacan fotos. Uno estaba en Dubái, inclusive, y viviendo, imagínate. Un docente de acá de la provincia. O sea, no estaba robando la plata a todos los chaqueños. Por supuesto, bueno, pero eso estaba amparado por la ley. Ahora eso se limita. La licencia por enfermedad, te van a pagar, si vos tenés licencia por enfermedad, el 75% de tu sueldo en la medida en que la enfermedad te haya ¿cómo se deteriorado tu... No, en la medida que te sobrevino la enfermedad. O sea, vos no decidís cuándo te va a agarrar dengue. Claro. No decidís cuándo te va a agarrar una neumonía. Claro, no decidís cuándo te vas a enfermar. Exactamente. Pero si la enfermedad, la licencia por enfermedad, es por algo que provocaste por culpa tuya. Por mal comportamiento. Sí. Es tu responsabilidad. Nadie quiere romperse una pierna, pero te vas a jugar al fútbol y te rompió una pierna y, hermano... Hacete responsable vos. Te van a pagar el 50%. Está bien. Del sueldo. Está bien. Pero algunos dirán, pero ¿qué? ¿No tengo derecho a ir a jugar, a ir a un esparcimiento? Pero cuídate. Está bien. ¿Sabes qué hay en el fondo? Que no está en la ley. En el fondo hay mucho que se rompió el brazo y nunca se rompió el brazo. ¿Vos crees eso? Sí, hay mucho que dice ser ciego y te ve a 300 metros. Hay mucho que dice tener una discapacidad del 75% y te aparece... Bueno, eso pasó con las pensiones para discapacitados. Te aparece con un bastón cuando tiene que ir a laburar, pero lo ves jugando al fútbol en aprendices. Sí. O sea, hay mucho de eso. Bueno, eso es lo que busca la ley, es regular eso. Que sea justo pero no engañoso. Que haya un incentivo a trabajar, no a hacerte el vivo. Eso es lo que está buscando la ley. Por eso te digo que es una buena ley, una ley que flexibiliza e incentiva el trabajo, ¿no? Y que quita mucho mecanismo de engaño. Mucho abogado laboralista se queda sin la torta. Eso es verdad, ¿eh? Dentro supongamos que tenés que ir a juicio, porque no te pagan la indemnización. El perito laboral no va a cobrar un porcentaje de la sentencia, va a cobrar un monto fijo por el peritaje que hizo. Claro. Entonces ya, viste, los intereses ya no se van a calcular intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses, que el interés era anatocismo. ¿Por qué se quita ese incentivo?
Porque el incentivo del abogado que tiene un buen estudio, ¿cuál es? Comprar el derecho o mantenerlo al indemnizado con 2 mangos con 50 y patear el juicio 10, 15 años. Entonces termina cobrando el juicio con un cuota liti espectacular, el perito se hace millonario y el pobre infeliz indemnizado pasaron 10 años, no cobró su juicio, no tuvo su indemnización. Entonces y le va descontando los 2 mangos que le fue dando durante todo lo que duró el juicio. Así, mira, te toca esta partecita. Esa es la industria del juicio. Una estafa hacia el más desfavorecido, que era actualizado a lo que te viene dando. Son el juicio es 40 millones, bueno, 38 millones me toca a mí y 2 millones más. Por eso. Entonces ahora los estudios laborales van a tener que trabajar de abogados laboralistas y no de empresas ahora financieras. Uno se termina de dar cuenta, Martín, te dejo, por qué muchos ayer reclamaban, de todos lados, de todas partes, no a la reforma laboral, todo el mundo, todo. Acá en Sapiña también, pero hubo acá 30, 40 personas que, viste, las mismas caras de siempre, que no laburan, pero que salen a reclamar. Pero si senadores del oficialismo y de la oposición no sabían lo que estaban votando, imagínate esta gente que fue a manifestarse. Pobre gente. ¿Sí? Es que está bien. Déjalo. Que de cualquier manera lo hizo Mella, porque ya la gente ya no le importa, ya, ¿viste? Olvídate. El que tuvo que pagar el costo más alto son las piedras de Macri, ese es el que tuvo que pagar la joda. Pero ahora ya la gente ya no quiere, ya le importa 3 pedos los piquetes, las manifestaciones, la gente quiere vivir tranquila, loco, está bien. El último tema, el de las horas extras. Diga. Escuché que dijeron, no, ahora no te van a pagar las horas extras. No es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. Sí. La ley dice las horas extras se pagan. Pero marca dos cosas muy importantes. Primero, nadie te puede obligar a trabajar más de 12 horas diarias. Nadie te puede obligar a trabajar más de 12 horas diarias. Por ejemplo, tu horario de laburo es de 8 horas por día. Tu rango laboral es de 8 horas diarios. Uh-huh. Supongamos que te querés hacer unas horas extras. No podés facturar después que hiciste 6 horas, 8 horas. Ni el empleador puede decir, descontar después del impuesto a la ganancia, no, tuve que pagar horas extras, 8 horas, no. El máximo por ley es 12 horas. Si vos después querés laburar 16 horas, esas 4 horas las perdiste, no las vas a cobrar. Eso es lo que dice la ley. El máximo es 12 horas diarias. Y también está en la ley que todo empleado tiene derecho a descansar 35 horas semanales. No pueden no darte tu día franco. Eso está contemplado, está entonces. En la ley, pero son los límites. Después está el acuerdo de parte, Colo. Vos después podés decirle al empleador, sí, yo te trabajo 3 horas, no te cobro. ¿Cómo funciona el tema del banco de horas? ¿Cómo me ahorro horas? Dentro de las 8 horas de trabajo, eso está pasando mucho en la industria del conocimiento y en empresas de software. Dentro de las 8 horas de trabajo, dentro de las 8 horas obligatorias, probablemente uno dice, mañana mi nivel de productividad por lo que tengo que hacer son de 5 horas. Hagamos esto, yo mañana te laburo estas 5 horas y después te las recupero cuando amerite, claro. Digamos. Entonces vos en vez de laburar las 8 horas, laburás 5. El empleador tiene 3 horas a favor dentro de las 8 horas obligatorias. Entonces a la semana siguiente supongamos que hay una sobrecarga de trabajo. Viene tu empleador y te dice, Martín, Gustavo, el miércoles de la semana pasada laburaste 5 nomás. O sea, yo tengo 3 horas a favor. Mañana me va a entrar un tema importantísimo. Sí. Necesito que te quedes esas 3 horitas. ¿Puede ser? Listo. No cuentan como horas extras y te estás consumiendo, le estás devolviendo a tu empleador esas 3 horas. Yo no le digo puede ser. Te vas a tener que quedar. Bueno, no, siempre el espíritu de la ley es que haya acuerdo. Sí, que haya buena relación entre empleado y empleador. Es fundamental. Ponerle perdón acá, ¿no? Que te diga, que el empleado diga, Martín, yo quiero que a la empresa le vaya un poco, me voy a quedar un poquito más. Pero, a ver, de buena onda, ¿no? Porque quiero que le vaya bien a la empresa. Si le va bien a la empresa, me va bien a mí. Bueno. Y voy a regalar algunas horitas más. O te la fío. Exacto. Te la fío. A fin de año vemos. Se transformará en un bono. Pero esa es la negociación. Respecto a los convenios laborales que están vigentes hasta ahora, tienen 12 meses, ajá, algunos hasta 16, entre los que está el Estatuto del Periodista, sí, para renegociar nuevos convenios. Se le dio también un cambio sustancial al concepto de ultraactividad. ¿Qué es el concepto de ultraactividad? Si hay un convenio laboral vigente,
Con que una de las dos partes, entre el sindicato y la Cámara que representa al trabajador, con que una de las dos partes diga, che, hay que sentarse a renegociar el convenio, van a estar obligados a sentarse a renegociar el convenio. Hoy, ¿qué está ocurriendo? Es que si las dos partes no se quieren sentar, no pasa nada, el convenio sigue vigente, con lo que vos estás perjudicando a tu propio empleado, ¿se entiende? Sí. O se están perjudicando al empleador, porque si las dos partes no se quieren sentar, la ley dice, bueno, no se quieren sentar, no se sientan. Con esta nueva ley, con que una levante la mano y diga, quiero sentarme a renegociar este convenio porque la realidad económica cambió, porque por lo que sea, porque las tecnologías cambiaron, bueno, ahora están obligados a sentarse. Esos son los puntos más importantes de la reforma. No hay otra cosa. Lo demás es... No hay otra cosa. ¿Qué derechos se le sacan a los trabajadores? Ninguno. Se le da mucha más flexibilidad. Ninguno. Empleado-empleador. Empleador-empleado. Sí, para algunas provincias el monto de las indemnizaciones bajan, porque en algunas provincias, cuando vas a calcular la indemnización por un despido con justa causa, en algunos lugares se metía aguinaldo, licencias por enfermedad, sí, vacaciones no tomadas. Bueno, eso ahora se va a calcular la indemnización sobre el mejor sueldo cobrado en el último año y el cálculo es un mes de sueldo multiplicado por la cantidad de años que trabajaste. Sí. O sea, eso me parece que... ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Como hizo en un momento tu amigo. No sé. Yo espero que se apruebe. Pero acá eran 74. Allá son 270 y moneda en la Cámara de Diputados. Son más personas, es más negociación. Sí. Pasemos al segundo punto muy importante y dejar el fiscal lo voy a dejar para los últimos 5 minutos, porque es más una reflexión institucional que otra cosa. Inflación, 2,9. ¿Acumuló cuánto? 32 y algo, y rompió la tendencia bajista que venía teniendo del 300 al 31, ya en la media móvil, que es esa la interanual, sí, los estadísticos miramos la media móvil cuando hay un punto de inflexión y empieza a subir. Este es el primer mes en la interanual en que el acumulado te da más alto que el acumulado del mes anterior. ¿Es para preocuparse? No, pero es para prestar atención. ¿Qué hay dentro de ese del 2,9? Muchas cosas. Primero, los estacionales. En el verano, los productos, los bienes estacionales. En el verano hay más demanda por viajes, hay más demanda por bienes que no se producen en otras épocas, digamos las frutas, hay frutas que hay escasez, entonces tiene que subir el precio, las verduras lo mismo. Por eso cuando vos ves el índice, desmenuzás el índice, lo que más subió es alimento. Sí. Bueno, pero porque ahí adentro tenés productos que estacionalmente no están dentro de la temporada de producción y por lo tanto escasean. Por la ley básica de la economía de la escasez, cuando un producto escasea, sube su precio. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que la economía está parada. Y la economía está parada porque las empresas no están pudiendo mover el capital. El cepo a las famosas empresas. A las empresas. Ese cepo que yo te decía, guarda, Colo, que el cepo es para las personas que se levantó, pero las empresas siguen el CEPA, no pueden mandar plata al exterior. Toyota no puede pedir un repuesto a Japón, digamos, porque no tiene cómo mandar las divisas para pagar la casa matriz de Japón. Tiene que hacer toda una ingeniería financiera, comprar bonos, mandarlo a Estados Unidos, pasar... Qué quilombo eso. Bueno, por eso. O sea, en el mundo ya esas cosas, ya no se discute la libre movilidad de capital. Entonces, ¿qué creo que va a pasar para pasar al último tema, que es el más importante para mí, porque es muy institucional lo que pasó antes de ayer acá en el Consejo de la Magistratura de la provincia? Yo creo que va a haber una medida, pero esto es suposición mía, Colo, ¿eh? Vos sabés que esto es suposición mía. Pero se puede dar. Sí, normalmente, si yo te digo fiesta, voy a apretar el pomo, negro, porque en economía, yo creo que va a haber una flexibilización del cepo a las empresas. No sé qué tipo de flexibilización va a haber, porque ahí tenés una lista enorme, digamos, de qué es una flexibilización del cepo, y algunas empresas le van a permitir sacar dólares. Bien. ¿En qué beneficia esto a la Argentina o por qué esto hace que la cosa se equilibre? Porque el dólar está bajando, y el dólar está bajando porque hay una oferta enorme de dólares. Ajá. Entonces, porque estamos en época en que te entran dólares por la venta de la cosecha. Claro. Bueno, entonces esa oferta de dólares no tiene su correlato en la demanda, entonces el precio cae.
aparecería la demanda si le permiten a las empresas comprar dólares para comprar insumos en el exterior, para repatriar dividendos o para muchas otras cosas. Por eso te digo que yo creo que va a venir por ese lado. A mí me parece que va a haber una flexibilización del cepo para las empresas para que aparezca demanda de dólares y se mantenga el precio. ¿Se entiende? Sí. Y al mismo tiempo beneficia a la economía en general porque va a haber entrada si la salida de dólares para traer insumos de producción va a mejorar la capacidad productiva de la economía. Claro. Así que a mí me parece que va a venir por ese lado. Porque, ¿qué podría hacer el Estado para que el dólar no se dispare o para que la inflación se mantenga a raya? Y le queda muy poco. El Estado, el Ministerio de Economía podría seguir comprando reservas, el Banco Central podría seguir comprando reservas, pero recordá, Colo, que cuando vos comprás reservas emitís pesos. Sí. Y cuando emitís pesos tirás pesos a la economía, y si tirás pesos a la economía, esos pesos se van al dólar. Porque ahí tenés una cuestión cultural que va a llevar mucho tiempo, que es esta idea de que el dólar 2 días puede subir, 3 días puede bajar, 5 días puede subir, y no por eso vos tenés que estar modificando los precios de tu producto. Uh-huh. Hasta ahora, el empresario, el emprendedor, el comerciante mira mucho el precio del dólar para acomodar sus propios precios. O sea, ese cambio, el famoso pass-through, es un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo. El comerciante y el empresario se tiene que dar cuenta que si se mueve el dólar, mientras sus costos internos no se modifiquen, no tiene por qué seguir subiendo los precios. Y con eso la inflación se va a mantener a raya. Pero tenés que darle más demanda a los dólares, sobre todo en esta época. Y lo tenés que hacer muy inteligentemente porque la sequía de dólares, o sea, se termina la cosecha gruesa en junio, julio. Tenés 6 meses que ya no te van a entrar los dólares que te están entrando ahora. Y las empresas van a querer seguir sacando dólares hacia afuera. Entonces, tenés que pensar una medida que se pueda sostener en el tiempo, que no sea como Macri, que levantó el cepo y después lo tuvo que poner cuando perdió las intermedias. ¿Se entiende? Porque, claro, levantó el cepo y después las empresas terminaron a sacar. Cuando vieron que políticamente la cosa estaba débil, empezaron a comprar dólares, tuvo que volver a poner el cepo. Última nota y ya con esto cumplo, y 5 y 10 por ahí nos vamos a la pausa, le hacemos un poco la guerra a Mario Rime, que nos va a costar horrores, yo te digo. Vamos a hacer una pausa primero, pero dale, te escuchamos del Superior Tribunal de Justicia. Pero se puso duro, son muy buenos los del sábado a la mañana. No, tienen expertise en eso. Hay otra que podemos hacerla muy mediocre, que es venir y cortarle la luz. Eso podemos también. También, sí, hay muchas opciones hoy. Sí, pero hay que hacerlos mierda, porque vienen por todo. Sí. Son como los chinos. Y me gusta, ¿viste el estilo de los paraguayos? ¿Cuál es? ¿Te acordás que se querían aprobar acá una ley de derribo a avionetas que... Hay que derribarlo. Extrañas, ¿viste? ¿Viste el video de las avionetas de Paraguay? Claro. ¿Vieron una avioneta extraña? Ametralladora que tienen ya puestas en las alas de los aviones, qué sé yo. Listo, se terminó. Eso hay que hacer. ¿Te acuerdas que había una ley de derribo? Se iba a aprobar, pero nunca se aprobó. Acá hasta Capitanich y Cristina Kirchner, el narcotráfico estaba protegido. Bueno. Antonini Wilson y toda la historia esa. Bueno, a ver, el daño que ha hecho el kirchnerismo, el peronismo en estos últimos 20 años, muchachos. Y eso que vos lo votaste, Alberto. Y seguís con lo mismo, pedazo de culiao. Bueno, dale, te escuchamos. Superior Tribunal de Justicia, ¿qué pasó? No, Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, perdón. A mí me interesa hablar desde el punto de vista institucional. A mí me preocupa, lo voy a plantear como una duda, más allá de lo que efectivamente pasó. De las personas que estaban para entrar de los 3 que estaban para entrar como fiscales, que solamente 2 podían entrar porque se estaban designando fiscales para la Fiscalía de acá de Sáenz Peña, la 1 y la 5. Sí. De las 3 personas, 2 eran peronistas. Son peronistas. Ese es otro problema de los abogados que quieren entrar a la justicia y están acostumbrados a meterse primero en un partido político. Muchachos, esa es otra cosa que tiene que cambiar. Vos querés ser parte del Estado, no podés, ¿viste? Sobre todo en la justicia, son uno de los 3 poderes más importantes del Estado. La gente tiene que darse cuenta que o sos profesional o sos militante fanático, ¿viste? Bueno, pero de los 3, 2 eran justicialistas. Yo me pregunto, ¿no los designaron, o sea, no levantaron la mano para designarlos porque eran peronistas o porque no eran idóneos? La primera pregunta que me planteo. Porque si vamos a empezar a meter trabas porque sos de una ideología,
siendo muy capaz, el que se perjudica es el sistema judicial. Porque no dejas entrar a alguien muy capacitado, no dejas entrar porque es peronista. Dentro de 6 años puede venir el Consejo de la Magistratura de Capitaní de vuelta, o de otro, de Pérez Pons, o de Magda Ayala, o de que sea, y hacer lo mismo, pero al revés. No vamos a dejar que entren como fiscales los radicales, por más capacitados que sean, porque no son de la ideología oficialista. Claro. ¿Se entiende? Bueno, esa es la primera pregunta que me hago. Recordá que hace 1 año, hace 2 años ganó el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, y explicaba él que dentro de la economía una de las razones fundamentales por las que un país no se desarrolla es por la calidad de sus instituciones. Entonces, el Consejo de la Magistratura es una institución. Sí. Y para cómo la crea se crea con la reforma constitucional del 94 para democratizar el nombramiento y el control del sistema de justicia. Y al final se terminó, en vez de democratizando, recontrapolitizando. Si es que se está dando la primera pregunta que yo me doy, porque ahí tenés 2 respuestas. Una es, no, Martín, esta gente estaba todo amañado, esto es, viste, estaba todo... ¿Te acordás que en su momento hubo una denuncia en contra de Collado, que decían que él había perdido, pero que igual lo habían designado, que no sé qué? ¿Te acordás que fue... Todo eso ya arranca hace rato. Entonces, cuidado con otro punto, cuidado con la política intentando acomodar a los suyos por si tienen que perder el poder y quieren estar protegidos para después no pagar por sus propios pecados. ¿Y quiénes son los 2 que vos decís? No, de los 3 que estaban ahí, Cristian Arana era uno, y después estaba, que no me acuerdo los nombres, los busco si querés. Yo quiero hablar desde el punto de vista institucional, no desde la persona, porque a mí... Porque yo no sé efectivamente qué pasó ahí adentro. ¿Y por qué? Algunos inclusive del oficialismo, vienen y te dicen, Martín, esto es para proteger a un intendente corrupto. ¿Crees que no? Por eso, y sí o no. ¿Por qué salieron abogados a alargar una carta abierta y todo lo demás? Bueno, pero porque no están mirando la institucionalidad. Colo, no hay una sola queja formal en contra de estos 3. No hay una sola queja formal. Formal. Vos podés salir a la radio y decir Cristian Arana le gusta andar por los prostíbulos, Cristian Arana es el socio de narco, vos podés decir lo que quieras. Pero lo cierto es que no hay ninguna queja formal en contra de Cristian Arana y los otros 2, Collado incluido. No hay nada, hay todo dimes y diretes, Por eso digo que hay que defender las instituciones. ¿Dónde se tiene que quejar alguien para que no... ¿Tatiana Mañac no es otra? Sí. ¿Dónde se tiene que quejar... Colo, viven difamando gente. No sé si yo no lo conozco ni a Cristian Arana ni... Sí, escuchá esto. Tatiana Mañac entró siendo abogada recibida de la UNA de Corrientes con el cargo de administrativa, o sea, el primer cargo de la carrera judicial. Durante muchos años trabajó bajo el mandato de la doctora Liliana Lupi. Luego pasó como secretaria del Juzgado de Garantías, donde si tenés que ser capaz para realizar diferentes tipos de allanamientos, con mucho conocimiento. Luego entró como secretaria de la actual Fiscalía de Investigación Penal, de Geraldine Dilchowski, que se puede decir que previo a ser empleada administrativa, que para estos cargos se debe concursar, se recibió de licenciada en Ciencias Criminalísticas, donde se adquieren las funciones de perito en accidentología, documentología, balística, criminalística, informática a nivel de inglés. Se da una materia llamada ética y otras de conocimientos como matemática, física, química, software para aplicar las diferentes ciencias. Trabajó en Gabinete Científico de Delegación Villa Ángela, luego concursó para entrar como administrativa de esa Espeña, entrando en Cámara Primera en lo criminal, siendo abogada. De esta forma fue rindiendo y ganando y demostrando capacidad para los exámenes. Actualmente secretaria, ambas empleadas judiciales demuestran el día a día capacidad para trabajar en el cargo en el cual concursaron. Bueno, ese es un ejemplo. Después tenés los otros 2. A ver, volvamos sobre la institucionalidad. Dale. No levantaron la mano desde el oficialismo provincial para designar a estas personas porque 2 de los 3 eran peronistas o porque no eran personas capaces, idóneas, probas y con una altura moral y ética como para ejercer como fiscales, porque para colmo son cargos de por vida. Entonces, esa es la primera pregunta desde el punto de vista institucional. Los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿se fijaron más en la idoneidad de los que habían ganado el examen o se fijaron más en la actividad partidaria de esa gente? Bien. Por otro lado, ¿esa gente tiene actividad partidaria o son
como yo soy liberal, vos sos radical, Claro. bueno, o tienen simpatía ideológica solamente. Las instituciones se tienen que llenar de gente idónea, capaz, proba, honesta, moralmente a la altura de las circunstancias, no con partidarios políticos, porque los que terminan... Después se mandan un moco y háganse cargo del borracho, el problema es como que... ya pasó en el juzgado federal. Colo, el que termina pagando los platos rotos por una pésima justicia es el ciudadano. Los justiciables. Entonces la política está para defenderse, para cubrirse entre ellas. Por otro lado, si hubo actividad política que lo que buscaba era proteger al corrupto que tiene miedo de perder el poder, es no trabajar de acuerdo a la buena conducta y la buena moral. Primero porque si el político ese lo hizo pensando que se va a quedar para siempre, cometió un error, porque no hay político que se quede en ningún cargo para siempre. Los Chipolini en algún momento van a dejar el poder. Peche dejó de ser diputado después de 20 años. Rosa duró 8, Menem duró 10 y medio. Estoy tirando ejemplos para que esto de que se van a quedar, no. Si no lo hicieron pensando que se van a quedar para siempre, pero por miedo a que haya venganza y represalia porque perdieron el poder, también están mal. Porque si vos ponés un fiscal idóneo, capaz, éticamente, una persona ética y una persona con un comportamiento moral aceptable, no importa si perdiste el poder o lo tenés el poder, ese tipo va a fallar y va a investigar de acuerdo a la moral. Pero ¿cómo es que desde que se creó este puto país? Ya me empecé a calentar y me empiezo a portar como Milei, empiezo a decir, la política está para defenderse entre ellos, el gremio, ¿viste? Y eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, escuchá. Del lado, lo último después para cerrar el tema. Hay mucho peronista, ex consejero de la magistratura, ex diputado provincial, que no tiene autoridad moral para opinar de este tema. Que opine, Colo, pero la gente lo tiene que escuchar y tiene que decir, che, loco, pero si vos estuviste con el tema del corralito, te echaron a la mierda. Vos sos uno de los que acomodó a los amigos y ahí tenemos problemas en la fiscalía tal, tenemos problemas en el juzgado tal, tenemos empleados judiciales que no van a laburar, tenemos demoras en los expedientes porque vos fuiste uno como consejero de la magistratura que levantaste la mano para meter al amigo, no al más capaz. ¿Se entiende la discusión? De los dos lados tiene que haber una discusión institucional. La discusión tiene que ser, esta persona es idónea, no importa si es radical o peronista, es idónea, está fanatizado. Si es una persona fanatizada, y ahí tenés que decir, no, porque... O que milite. Porque este tipo con poder y yo sin poder, supongamos que yo soy el intendente de Sáenz Peña, soy una persona súper honesta, no va a ocurrir nunca, muchachos, que nadie se excite, ni se enoje, ni se ponga nervioso, no, eso no va a pasar. Pero supongamos que yo soy intendente de Sáenz Peña. Si yo empiezo a meter gente, a castigar a la gente por mi ideología, cuando pierda poder, esos que están siendo castigados van a venir. Contra vos. Claro. Por más honesto que yo sea, mi incentivo como político va a ser a poner a los míos, porque el día que yo pierda el poder, no quiero caer en cana. Justo o injustamente, ¿se entiende? Bueno, ahora, si yo como intendente tengo un buen comportamiento, si mi comportamiento es hacia la sociedad, en beneficio de la sociedad, loco, los partidos se ganarán, se perderán, pero cuando yo pierda el poder nadie tiene por qué hacerme un juicio. ¿Se entiende? Bueno, escucha. Pero hay mucho ex presidente de partido, peronista, miembros del Consejo de la Magistratura, del peronismo, están súper ofendidos, y esos tipos han sido... como estuvieron en ese lugar y han tenido un comportamiento... ¿Vos decís que acá se ambiciona por ese lugar porque hay alguien a quien quieren salvar? Yo creo que sí. ¿Que sería un ex intendente o un intendente? Sí. Sí, a mí me parece que sí. ¿Que estaría seguido por las pensiones truchas? No sé. Pero no hay uno solo. En este caso bueno, la Fiscalía de Sáenz Peña, pero es como actúa la política. No es de Sáenz Peña. Pero es como actúa la política. No sé si no es de Sáenz Peña. No sé, Colo. Bueno, eso lo... Hay muchas, pero Colo, es que hay muchas cosas que en la municipalidad la municipalidad tiene mucho frente abierto. Yo no estoy diciendo con esto que Bruno haya operado ni nada que se No, pero bueno, vos dijiste hablar de lo institucional y estás hablando de intendencia ahora. Pero es que la institucionalidad de la intendencia, a ver, los fiscales... No, pero la institucionalidad de la justicia. Pero también es otra institución, Colo. El Consejo de la Magistratura designa, controla y remueve jueces y fiscales.
¿sí? La intendencia, la concejalía, los diputados pueden tener causas civiles o penales dentro de la provincia. Si el trabajo político está en cubrir las miserias del que está en la intendencia, va a tener incentivo, Colo, a nombrar a fiscales que le respondan cuando él pierda el poder. ¿Se entiende? O si se fue ganando muchos enemigos porque hizo las cosas bien, pero el que está enfrente es un mafioso. Bueno, voy con... el acomodo político ocurrió siempre. La verdad es que cuando se crea un cargo es porque ya hay alguien designado. Más mensajes. Ahora saltó todo porque uno de los involucrados es muy conocido. Más mensajes. Lo que quiero, Colo, insisto sobre esto. Está bueno, vamos a seguir con los mensajes, vamos a la pausa. No hablo más del tema. Los que están en este momento, porque ahora van a llamar a un nuevo concurso. Ayer se cerraron las inscripciones para el nuevo examen. Estos que no fueron designados antes de ayer quedan en la cola para ser designados en la próxima reunión de acuerdo. O sea, pueden ser designados dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando llamen de nuevo. Con los nuevos que van a ganar el concurso. Bueno, esperá. Si los consejeros de la magistratura, que son parte del gobierno provincial, parte de la Cámara de Diputados, parte de la justicia, si ellos ponen como foco la institucionalidad, nadie tiene que tener miedo. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene que ser rechazado un fiscal porque tiene actividad partidaria o un candidato a fiscal, porque está muy, pero muy identificado con Capitanich que puede querer venir a vengarse. Sí. Ahora, si es una persona súper capaz, súper idónea, Colo, súper idónea, súper capaz, y es peronista, pero es una persona que profesionalmente es intachable, ¿por qué no lo vas a designar? ¿Porque es peronista? Me lo pregunto, yo no estoy diciendo qué es lo que haya ocurrido antes de ayer, porque no sé, no estuve ahí, no sé. ¿Y vos crees que un peronista no va a ayudar a otro peronista? ¿Y un radical no va a ayudar a otro radical? No, pero vos estás hablando del peronismo. Por eso, pero lo que hay que mirar, para eliminar todas estas subjetividades y que estas operaciones, lo que hay que hacer es lograr que los que están en el Estado tengan como objetivo principal la mejora del bienestar de la sociedad y cuidar la institución a la que representan. El Consejo de la Magistratura tiene que cuidar el Consejo de la Magistratura, la reputación del Consejo de la Magistratura. Bueno, sigo. Otro mensaje. La mayoría de los cargos que ocupó Mañac fueron provisorios, no por haber ganado un concurso. Mucha ayuda política. Si no, fíjate, dice, Collado, radical, Arana peronista, Mañac peronista. Esto lamentablemente es así. Hay mucha gente, otro mensaje, hay mucha gente que sabe mucho, pero no tiene apoyo político, y ahí es donde pierden. Y el último mensaje, tengo muchos, los cargos judiciales altos son todos políticos, sí o sí. Eso ocurrió siempre. Mi hermana es secretaria de un juzgado de familia en Resistencia. ¿No? Es la única picato que existe en Resistencia mayor de edad, porque somos los dos únicos picatos que vinimos de Córdoba. Ahora ahí están mis hijos, qué sé yo, pero ninguno es mayor de edad. Mi hermana es secretaria de juzgado de familia, es magíster en Derecho de Familia, lleva presentado para concursar como jueza de juzgado de familia no sé cuántos años. Siempre sale segunda, tercera, primera, nunca la llaman, Colo. Siempre termina siendo juez o fiscal el cuarto, quinto, sexto, séptimo de la lista. O sea que yo sé lo que es que haya tanta injusticia. ¿Se entiende? Por eso hablo que quiero que haya institucionalidad. Porque mi hermana puede ser lo que vos quieras, pero mi hermana es una mujer profesionalmente intachable. Es una abogada, tiene magisterio en Derecho de Familia. Entonces vos decís, y sin embargo ella sigue siendo secretaria de un juzgado, gana todas los exámenes, sale segunda, 9-10, 9-10, 9, sale segunda en la lista y nunca la nombran. Bueno, dice, llaman al quinto, al sexto, al noveno. La puta madre, dice, no deja hablar a nadie ni leer los mensajes. Él nomás pregunta y se responde. Dice, porque es mi columna, pueden ir a escuchar otra radio y volver cuando yo me vaya. Sí, pero los únicos políticos que te faltan son los que se murieron, porque el resto siempre se acomodan en cualquier lugar. Bueno, el inepto es peor que un corrupto idóneo, porque a la larga el inepto te causa doble perjuicio, una por no saber y otra porque se va a volver corrupto. Bueno, hay mucha gente muy capacitada que está fanatizada también. Entonces, ¿qué haces? Fíjate lo que pasó, para citar un ejemplo, con Milei y Demián Reidel. Amigo íntimo del presidente, se juntaban todos los fines de semana a escuchar ópera, a escribir de vuelta la teoría económica, qué sé yo, le descubrió una agachada que porque no controló, porque forma parte, no sabemos, y lo echó de Nucleoeléctrica.
Lo echó, presidente de la empresa, lo echó, Colo. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Expert trató de defenderlo lo más que pudo. Cuando vio que la cosa dice, che, esto efectivamente alguna cagada te mandaste, lo echó. Bueno, eso es lo que tiene, ese comportamiento es el que se tiene que replicar en todas las provincias, no solo en la provincia del Chaco. ¿Vos creés que lo que pasó con el Consejo de la Magistratura antes de ayer pasa solamente acá? No, Colo. Pasa en todos lados. Pero es porque no miran la institucionalidad. Repito, los países se desarrollan cuando tienen instituciones. Intendencia, Cámara de Diputados, Justicia, Legislatura, Poder Ejecutivo, son todas instituciones de la República. Bueno, y Colo ya pasó el concurso del juzgado de Familia 3, donde la jueza Ojeda Machuca, amiga de Karim, hizo declarar nulo el examen de excelencia, porque no quedó su postulante favorita de la UCR. Otro mensaje, y a Collado le están dando otra oportunidad para quedar, es así. Fijémonos los antecedentes de Collado a comparación de Mañac y Geraldine, dice. Bueno, lo que se hizo antes de ayer en el Consejo de la Magistratura. Es ilegal, es ilícito, está mal, se hizo fuera del... No, está todo dentro de la ley. El único problema es que no hay ninguna queja formal, en contra de ninguno de los tres. Bueno, o sea, perfecto. No hay, viste, razones para no designarlos, no. Desde el punto de vista formal, desde la institución, no hay. Después juega la política, y el Consejo de la Magistratura es un órgano político. Bueno, sea, dice, me importa un carajo si es su columna. Yo soy un oyente y colaboro con mi escucha a que la radio sea la más escuchada. Sino que vaya a dar su columna a otra radio que no escuchan, dice. Está bien, no voy a discutir con eso. Está bien. Bueno, ¿hacemos la pausa? Dale, vamos. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Lo tumbamos hoy a Rimer. Sí, vamos, que tenemos 20 minutos. Dale. Donald, perfecto. mandá los misiles porque esto va muy difícil, muy complicado. Muy Aparte complicado. te digo algo, yo me hago el que sé. O sea que si vos no haces bien las cosas, Colo, Estamos en frito los dos. estoy liquidado yo. Dale, vamos, Vamos.